La gratitud abre la puerta al poder, a la sabiduría y a la creatividad del universo. Tú abres la puerta a través de la gratitud. Hoy, en este cautivador video, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la gratitud y descubriremos cómo esta práctica puede tejer un hilo dorado de positividad y significado en cada rincón de nuestras vidas. Desde desentrañar los misterios de la atracción positiva hasta explorar cómo la gratitud puede ser el catalizador de una existencia más plena, este regalo dorado está diseñado para despertar tu curiosidad y llevarte a una reflexión profunda. Prepárate para descubrir las conexiones sorprendentes entre la gratitud y aspectos clave de nuestras vidas, todo presentado de manera envolvente y accesible. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva y abrir las puertas a un mundo de posibilidades? Comencemos. La gratitud no es solo una palabra amable que expresamos por cortesía, es una fuerza vivificante que tiene el poder de transformar nuestra existencia. A través de la práctica consciente de agradecer, abrimos las puertas a un flujo constante de bienestar y abundancia. La vida, en su esencia, es un reflejo de nuestras creencias, pensamientos y emociones. Aquello en lo que nos enfocamos tiende a expandirse y manifestarse en nuestra realidad. Es aquí donde entra en juego la ley de la atracción, un principio universal que dicta que atraemos lo que emanamos. Cuando nos sumergimos en la gratitud, estamos afinando nuestra sintonía con la frecuencia del amor, la abundancia y la positividad. Cada palabra de agradecimiento es como una nota melodiosa que eleva nuestra vibración interior. En este estado elevado, nos convertimos en imanes para las experiencias y oportunidades que resonan con esa misma energía positiva. La gratitud no se trata solo de enumerar las bendiciones evidentes en nuestras vidas, sino de cultivar una actitud constante de aprecio. Incluso en medio de los desafíos, al encontrar lecciones y oportunidades de crecimiento, transformamos la adversidad en un escalón hacia la evolución personal. Cuando agradecemos, no solo estamos reconociendo la bondad que recibimos de otros, sino que también estamos sembrando semillas de benevolencia en nuestro propio ser. Este acto de aprecio activa una corriente continua de energía positiva que fluye hacia nosotros y hacia el mundo que nos rodea. En este momento, reflexionemos juntos sobre las bendiciones en nuestras vidas. Agradezcamos por las lecciones aprendidas, por los momentos de alegría y por las personas que han cruzado nuestro camino. La gratitud, queridos amigos, es una poderosa llave que abre las puertas hacia la plenitud y la realización personal. En nuestra travesía hacia la comprensión más profunda de la gratitud, exploremos cómo esta práctica se convierte en el catalizador para la expansión en todas las áreas de nuestras vidas. La gratitud, en su esencia, es un acto de apertura y receptividad. Cuando agradecemos, estamos creando espacio en nuestro corazón y mente para recibir más. Es como abrir las ventanas de nuestra existencia y permitir que la brisa fresca de la abundancia y la positividad fluya libremente. Cada expresión de gratitud es como una semilla que plantamos en el jardín de nuestro ser. Estas semillas, una vez sembradas, crecen y florecen en experiencias y oportunidades que reflejan la energía que hemos cultivado. Si sembramos gratitud, cosecharemos abundancia y bienestar. La expansión a través de la gratitud también implica reconocer la interconexión de todas las cosas. Cuando agradecemos, no solo celebramos nuestras propias bendiciones, sino que también reconocemos la contribución de los demás y del universo en general. Este acto de reconocimiento profundo fortalece nuestros lazos con el tejido mismo de la existencia. A medida que avanzamos en nuestra práctica diaria de agradecer, es crucial no limitar nuestra gratitud a las circunstancias externas. La verdadera expansión se produce cuando extendemos nuestra gratitud incluso a los desafíos y momentos difíciles. Cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, y al agradecer por estas lecciones, abrimos la puerta a la sabiduría y el crecimiento personal.
En nuestra búsqueda de comprender la gratitud como una fuerza transformadora, exploremos el arte de agradecer diariamente. Más allá de ser una práctica ocasional, hacer de la gratitud un hábito diario puede potenciar significativamente sus efectos en nuestras vidas. Imaginen la gratitud como un ejercicio para el alma. Cada día, al despertar, tenemos la oportunidad de renovar nuestro compromiso con esta práctica consciente. Agradecer por la nueva jornada que se presenta ante nosotros, por el simple hecho de estar vivos, establece un tono positivo que reverbera a lo largo del día. Agradecer diariamente no se trata solo de reconocer las grandes bendiciones, sino también de apreciar los pequeños momentos de felicidad y las sutilezas que a menudo pasamos por alto. Desde el aroma del café por la mañana hasta el canto de los pájaros, cada instante ofrece una razón para agradecer. Este hábito diario no solo transforma nuestra percepción del presente, sino que también moldea nuestro futuro. Al sembrar constantemente semillas de gratitud, creamos un campo fértil para el crecimiento y la manifestación de nuestras aspiraciones más profundas. La rutina diaria de agradecer nos conecta con un flujo constante de energía positiva. En lugar de esperar circunstancias ideales para expresar gratitud, nos convertimos en maestros de la apreciación constante, independientemente de las condiciones externas. Sigamos explorando la senda de la gratitud, centrándonos ahora en su práctica transformadora incluso en los momentos más desafiantes de nuestras vidas. La verdadera maestría de la gratitud se revela cuando aprendemos a encontrar luz en la oscuridad. Cuando enfrentamos adversidades, a menudo nos sumimos en la tristeza, la frustración o el miedo. Sin embargo, estos son precisamente los momentos en los que la gratitud puede convertirse en nuestro faro guía. Agradecer en medio de las tormentas no niega la realidad del dolor, sino que nos capacita para encontrar fortaleza y crecimiento en la experiencia. La gratitud en los momentos difíciles no implica negar el dolor, sino abrazarlo con compasión y aprender de él. Cada desafío es una lección disfrazada que nos impulsa hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que habitamos. Agradecer en la adversidad también implica reconocer el poder de la resiliencia. Al expresar gratitud incluso cuando las circunstancias son difíciles, estamos sembrando las semillas de la esperanza y la transformación. Esta actitud resiliente no solo nos ayuda a superar las pruebas, sino que también nos permite emerger más fuertes y más sabios. Avancemos en nuestro viaje hacia la gratitud, explorando cómo este acto no solo beneficia nuestra propia vida, sino que también se convierte en un acto de generosidad hacia los demás y hacia el universo en su conjunto. La gratitud, cuando se comparte, se convierte en un regalo que trasciende las fronteras de la propia experiencia. Cuando expresamos agradecimiento hacia los demás, estamos generando una cadena de positividad que se extiende mucho más allá de nosotros mismos. Este acto de generosidad emocional crea un círculo virtuoso que toca las vidas de quienes nos rodean. Agradecer a los demás no solo reconoce su contribución, sino que también fortalece los vínculos humanos. Se convierte en un recordatorio de la interconexión que compartimos en esta experiencia colectiva llamada vida. En un mundo donde a menudo estamos ocupados con nuestras propias preocupaciones, la gratitud se convierte en un puente que conecta corazones y construye comunidades más fuertes. Al expresar agradecimiento hacia el universo, también participamos en un acto de co-creación consciente. Reconocemos la abundancia que nos rodea y contribuimos a la energía positiva que impulsa la manifestación de sueños y aspiraciones. La gratitud, en este sentido, se convierte en una danza armoniosa entre dar y recibir, donde todos participamos en la creación de una realidad más rica y plena. Sigamos nuestro viaje, explorando cómo la gratitud se convierte en una fuerza transformadora, especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales.
La expresión genuina de agradecimiento puede fortalecer vínculos y crear un ambiente propicio para el crecimiento mutuo. Cuando incorporamos la gratitud en nuestras relaciones, elevamos la calidad de nuestras conexiones. Al reconocer y agradecer las cualidades positivas de los demás, estamos sembrando las semillas de la apreciación y el respeto mutuo. Esto no solo contribuye a un entorno más armonioso, sino que también fomenta la comunicación abierta y la comprensión profunda entre las personas. Agradecer en las relaciones no se trata solo de expresar gratitud por los gestos evidentes, sino también de valorar las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas. Un simple gracias por el apoyo emocional, la paciencia o la colaboración puede tener un impacto duradero en la dinámica de una relación. La gratitud también actúa como un antídoto contra la negatividad y los conflictos. Al centrarnos en lo que apreciamos en lugar de lo que nos falta, creamos un terreno fértil para la resolución pacífica de disputas y la construcción de relaciones más sólidas. Sigamos explorando las maravillas de la gratitud, enfocándonos ahora en cómo esta práctica puede ser un poderoso imán para la manifestación de abundancia en todas sus formas. La gratitud, cuando se convierte en un estado constante de ser, se convierte en una fuerza magnética que atrae experiencias y oportunidades prósperas. Al agradecer por lo que ya tenemos, estamos emitiendo una señal al universo de que estamos listos para recibir aún más. Cuando nos sumergimos en la gratitud por la abundancia presente, cambiamos nuestra mentalidad de escasez a plenitud. Esta transformación interna tiene un impacto directo en la realidad que experimentamos, ya que la ley de la atracción responde a la energía que proyectamos. Agradecer para manifestar abundancia, no se trata solo de desear más cosas materiales, sino de cultivar una sensación profunda de riqueza interior. La verdadera abundancia abarca no solo posesiones, sino también amor, salud, relaciones significativas y oportunidades para crecer y contribuir al mundo. Al enfocarnos en la gratitud, nos alineamos con la corriente universal de prosperidad. Nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad, participando activamente en la danza de dar y recibir que caracteriza la manifestación de la abundancia. Sigamos nuestro viaje de exploración hacia la gratitud, centrándonos ahora en cómo esta práctica se convierte en un puente que nos conecta plenamente con el presente. La vida, a menudo, nos arrastra hacia el pasado con remordimientos o nos impulsa hacia el futuro con ansiedades. La gratitud, sin embargo, actúa como un ancla que nos sujeta firmemente a la hora. Al enfocarnos en lo que tenemos en este momento, encontramos una fuente constante de alegría y paz interior. Agradecer en el presente implica no dar por sentadas las experiencias cotidianas. Cada momento, cada respiración, se convierte en una oportunidad para la gratitud. Al sintonizar con el presente, descubrimos la riqueza en los detalles más simples de la vida. Este enfoque en el ahora, también nos libera del peso de la anticipación y la preocupación. La gratitud nos enseña a apreciar lo que está frente a nosotros en lugar de obsesionarnos con lo que podría suceder después. Nos regala la capacidad de encontrar belleza y significado en cada instante, creando así una vida más plena y satisfactoria. Avancemos en nuestra exploración de la gratitud, ahora adentrándonos en cómo esta práctica puede ser un bálsamo para nuestra salud emocional. La gratitud actúa como un faro de luz en los momentos oscuros de nuestras emociones. Cuando enfrentamos desafíos emocionales, centrarnos en lo que agradecemos puede ofrecer consuelo y perspectiva. Al reconocer las bendiciones incluso en medio de la adversidad, cultivamos la resiliencia emocional. Practicar la gratitud también nos ayuda a mantener una perspectiva positiva en la vida. Al concentrarnos en lo que apreciamos, elevamos nuestro estado de ánimo y disminuimos la carga emocional negativa. Este enfoque positivo no solo beneficia nuestra salud mental, sino que también influye en nuestra salud física.
Numerosos estudios han demostrado la conexión entre la gratitud y una mejor salud emocional. La práctica regular de agradecer se asocia con una disminución de los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Además, fomenta una mayor satisfacción con la vida y fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con una actitud positiva. La gratitud, en su esencia, es una herramienta poderosa para cultivar un bienestar integral. No solo nos ayuda a sobrellevar los momentos difíciles, sino que también contribuye a construir una base sólida para una salud emocional duradera. Sigamos explorando la senda de la gratitud, enfocándonos ahora en cómo esta práctica se convierte en un catalizador para el crecimiento personal continuo. La gratitud, cuando se incorpora como un hábito de vida, se convierte en un espejo que refleja nuestro crecimiento y evolución. Cada experiencia, incluso aquellas aparentemente desafiantes, se convierte en una oportunidad para aprender y expandir nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cuando enfrentamos situaciones difíciles con gratitud, transformamos la adversidad en un trampolín para el crecimiento. Cada obstáculo se convierte en una lección valiosa que nos impulsa hacia adelante en nuestro viaje de autodescubrimiento. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, los vemos como peldaños que nos acercan a nuestra mejor versión. La gratitud también juega un papel fundamental en la construcción de una mentalidad de abundancia. Al apreciar lo que ya tenemos, liberamos la energía que de otra manera se gastaría en deseos insatisfechos. Esta mentalidad de abundancia nos impulsa a buscar constantemente oportunidades de crecimiento y contribución. Practicar la gratitud de manera constante nos coloca en un camino ascendente de desarrollo personal. Nos invita a explorar nuestras fortalezas, superar nuestras limitaciones autoimpuestas y abrazar la plenitud de quienes somos destinados a ser. Sigamos explorando la riqueza de la gratitud, dirigiendo nuestra atención hacia cómo esta práctica se convierte en un instrumento de empoderamiento personal. La gratitud, cuando se vive de manera consciente, se convierte en un recordatorio constante de nuestro propio poder. Al agradecer, reconocemos nuestra capacidad para elegir cómo respondemos a las circunstancias y cómo damos forma a nuestra propia realidad. Practicar la gratitud nos empodera al centrar nuestra atención en lo que podemos controlar, nuestra actitud y perspectiva. En lugar de sentirnos impotentes frente a las situaciones externas, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia experiencia al elegir ver lo positivo y aprender de cada situación. La gratitud también nos empodera al fortalecer nuestra autoestima y confianza. Al apreciar nuestras propias fortalezas y logros, construimos una base sólida para enfrentar desafíos futuros. Este reconocimiento interno nos da la valentía para perseguir nuestras metas con determinación. Además, la práctica de la gratitud nos empodera a través de la conexión con nuestras propias emociones. Al expresar gratitud, nos conectamos con sentimientos de amor, alegría y aprecio. Estas emociones positivas actúan como combustible para nuestro empoderamiento personal, inspirándonos a actuar desde un lugar de fuerza y bondad. Sigamos explorando el vasto territorio de la gratitud, dirigiendo nuestra atención hacia cómo esta práctica influye en nuestra relación con el tiempo. La gratitud, cuando se arraiga en nuestra vida cotidiana, se convierte en una manera de honrar el tiempo presente y pasado. Nos invita a apreciar el ahora, a sumergirnos en la riqueza del momento actual en lugar de vivir constantemente proyectados hacia el futuro. Al practicar la gratitud, creamos un puente entre el pasado y el presente. Reconocemos y agradecemos las experiencias que nos han moldeado, incluso aquellas que podríamos considerar desafiantes. Esta conexión con el pasado nos proporciona sabiduría y nos ayuda a entender la trama de nuestra propia historia. La gratitud también nos invita a vivir plenamente en el presente.
Al estar agradecidos por cada momento, cultivamos una apreciación más profunda de la vida tal como es, sin la necesidad constante de cambiar o mejorar algo. Este enfoque en el presente nos permite saborear cada instante, construyendo una vida rica en experiencias significativas. Además, la gratitud nos brinda la capacidad de visualizar el futuro con esperanza y optimismo. Al agradecer por las bendiciones actuales, proyectamos una energía positiva hacia adelante. Esta actitud positiva influye en nuestras expectativas y contribuye a la creación de un futuro lleno de posibilidades. Sigamos adentrándonos en el misterioso vínculo entre la gratitud y la conexión espiritual, explorando cómo esta práctica puede ser un portal hacia un entendimiento más profundo de nuestra existencia. La gratitud, cuando se convierte en una práctica espiritual, nos invita a reconocer la presencia de algo más grande que nosotros mismos en el tejido de la realidad. Al agradecer, no solo nos conectamos con las personas y experiencias a nuestro alrededor, sino también con una fuerza cósmica que trasciende el entendimiento humano. La práctica de la gratitud se convierte en una forma de oración silenciosa, una expresión de reconocimiento y reverencia hacia la vida en todas sus formas. Este acto de agradecer se transforma en un puente que conecta nuestra existencia terrenal con una esfera más allá de la comprensión material. Al expresar gratitud, reconocemos la interconexión de todas las cosas. Cada palabra de agradecimiento se convierte en un eco en el vasto universo, recordándonos que somos parte de un todo más grande. Este sentido de conexión espiritual nos infunde con un propósito más profundo y una sensación de pertenencia en el cosmos. La gratitud, cuando se vive desde un lugar espiritual, también nos lleva a un estado de aceptación. Agradecer por el momento presente, por todo lo que es, nos permite soltar la resistencia y fluir con la corriente de la vida. Esta aceptación nos brinda paz interior y nos acerca a una comprensión más amplia de nuestro viaje espiritual. Sigamos explorando el vasto terreno de la gratitud, ahora adentrándonos en cómo esta práctica se vincula con la acción consciente y cómo nuestras expresiones de agradecimiento pueden traducirse en impacto positivo en el mundo. La gratitud, cuando se vive de manera consciente, se convierte en un catalizador para la acción benevolente. Al apreciar lo que hemos recibido, sentimos el impulso natural de devolver esa bondad al mundo. Cada acto de gratitud puede transformarse en una semilla que germina en acciones positivas y significativas. Practicar la gratitud nos sensibiliza ante las necesidades de los demás. Al reconocer nuestras propias bendiciones, nos volvemos más conscientes de las dificultades que enfrentan quienes nos rodean. Esta toma de conciencia se traduce en un deseo genuino de contribuir al bienestar de los demás. La gratitud también nos inspira a ser más proactivos en la creación de un cambio positivo. Al agradecer por lo que tenemos, nos convertimos en agentes conscientes de la mejora continua. Este acto de reconocimiento nos impulsa a participar activamente en la construcción de un mundo más compasivo y equitativo. Además, la acción consciente basada en la gratitud fortalece nuestra conexión con la comunidad. Cuando expresamos nuestro agradecimiento a través de acciones significativas, construimos puentes que unen a las personas. Esta red de conexión y apoyo mutuo se convierte en una fuerza poderosa para el cambio social positivo. Sigamos explorando el vínculo entre la gratitud y la resiliencia, adentrándonos en cómo esta práctica puede convertirse en un faro de luz incluso en los momentos más oscuros de la adversidad. La gratitud, cuando se cultiva en medio de desafíos, se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer nuestra resiliencia emocional. Al centrarnos en lo que aún tenemos para agradecer, creamos un espacio interior que nos ayuda a superar las dificultades con mayor fortaleza y resistencia. Practicar la gratitud en tiempos difíciles no niega la realidad del dolor, pero nos brinda una perspectiva que va más allá de la adversidad inmediata.
Al encontrar pequeñas razones para agradecer incluso en las circunstancias más difíciles, construimos una base sólida para la recuperación y el crecimiento personal. La gratitud también actúa como un bálsamo para el alma herida. Cuando enfrentamos pérdidas o desafíos significativos, agradecer por los momentos compartidos, por las lecciones aprendidas, nos permite transformar el dolor en una expresión de amor y aprecio. Además, la práctica de la gratitud en la adversidad nos conecta con una comunidad de personas que han superado desafíos similares. Compartir historias de gratitud en medio de la dificultad no solo nos consuela, sino que también nos inspira a seguir adelante, recordándonos que somos más fuertes de lo que creemos. Sigamos explorando la riqueza de la gratitud, centrándonos ahora en cómo esta práctica puede transformar nuestra perspectiva, permitiéndonos ver el mundo con nuevos ojos. La gratitud, cuando se convierte en una lente a través de la cual observamos la vida, altera radicalmente nuestra percepción. Al enfocarnos en lo que agradecemos, cambiamos nuestra atención de lo que falta a lo que está presente, transformando la escasez en abundancia. Practicar la gratitud nos invita a desentrañar patrones de pensamiento negativos y a adoptar una mentalidad más positiva. Al cultivar la apreciación por las pequeñas alegrías cotidianas, creamos un filtro a través del cual filtramos nuestras experiencias, enfocándonos en lo positivo en lugar de lo negativo. La gratitud también nos permite ver la belleza en lugares inesperados. En medio de la rutina diaria, encontramos gemas de alegría al prestar atención a los detalles que a menudo pasan desapercibidos. Esta transformación de perspectiva nos conecta con la maravilla de la vida en su forma más simple. Además, la gratitud amplía nuestro horizonte, permitiéndonos reconocer el valor en todas las personas y situaciones. Al adoptar una perspectiva agradecida, vemos las virtudes en los demás, fomentando así relaciones más saludables y significativas. Sigamos explorando la gratitud, esta vez enfocándonos en cómo esta práctica puede ser un catalizador para el florecimiento de la creatividad en nuestras vidas. La gratitud, cuando se integra en nuestra mentalidad creativa, se convierte en un combustible para la imaginación y la innovación. Al agradecer por la abundancia que nos rodea, liberamos nuestra mente de limitaciones autoimpuestas, permitiendo que la creatividad fluya libremente. Practicar la gratitud nos invita a ver el mundo con ojos de asombro, como si cada día fuera una oportunidad para descubrir algo nuevo. Esta perspectiva fresca y agradecida despierta la chispa creativa, inspirándonos a explorar nuevas ideas, perspectivas y formas de expresión. La gratitud también nutre la conexión entre el corazón y la creatividad. Al expresar agradecimiento por las experiencias que nos han conmovido, canalizamos esas emociones en formas creativas de expresión, ya sea a través del arte, la escritura, la música u otras manifestaciones artísticas. Además, la gratitud nos impulsa a ver los desafíos como oportunidades para el crecimiento creativo. Al agradecer por las lecciones que aprendemos en medio de los obstáculos, convertimos los momentos difíciles en una fuente de inspiración y material creativo. Sigamos explorando la conexión entre la gratitud y la transformación de la empatía, adentrándonos en cómo esta práctica puede ser un poderoso impulsor para construir conexiones más profundas y significativas con los demás. La gratitud, cuando se vive de manera consciente, se convierte en un puente que conecta corazones. Al expresar agradecimiento, no solo reconocemos la contribución de los demás, sino que también cultivamos un sentido profundo de empatía hacia sus experiencias y esfuerzos. Practicar la gratitud nos invita a ponerse en los zapatos de los demás. Al apreciar las contribuciones y actos de bondad, desarrollamos una comprensión más profunda de las emociones y desafíos que enfrentan quienes nos rodean. Esta empatía transformadora nos conecta a un nivel humano más allá de las palabras. La gratitud también actúa como un solvente para las barreras emocionales.
Al agradecer, derribamos muros de malentendidos y resentimientos, abriendo el espacio para una comunicación más clara y auténtica. Esta transparencia emocional fortalece las relaciones y construye puentes de confianza. Además, la práctica de la gratitud nos impulsa a contribuir positivamente en la vida de los demás. Al reconocer la generosidad y el apoyo que recibimos, sentimos el deseo natural de pagar esa bondad hacia adelante. Esta cadena de gratitud se convierte en una fuerza transformadora que une a las personas en una red de apoyo mutuo. Sigamos explorando la gratitud, esta vez adentrándonos en cómo esta práctica se conecta con la creación de intenciones positivas que guían nuestras acciones y dan forma a nuestro destino. La gratitud, cuando se integra en nuestra vida cotidiana, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la manifestación de intenciones positivas. Al reconocer y agradecer por lo que ya está presente en nuestras vidas, creamos un terreno fértil para cultivar aspiraciones y metas que reflejen nuestra gratitud. Practicar la gratitud nos invita a ser conscientes de nuestras intenciones y metas. Al expresar agradecimiento, también visualizamos el futuro con optimismo y esperanza. Esta proyección positiva influye en la calidad de nuestras intenciones, guiándonos hacia elecciones y acciones que están alineadas con nuestras aspiraciones más elevadas. La gratitud también nos conecta con el poder de la atracción positiva. Al enfocarnos en lo que apreciamos, atraemos más de esas experiencias y energías a nuestra vida. Esta conexión entre gratitud e intenciones positivas nos coloca en el asiento del conductor de nuestra propia realidad, donde nuestras acciones están alineadas con la visión que tenemos para nosotros mismos. Además, la práctica de la gratitud nos ayuda a superar obstáculos con una mentalidad positiva. Al agradecer por las lecciones aprendidas en medio de los desafíos, transformamos la adversidad en oportunidad, permitiéndonos crecer y avanzar hacia nuestras intenciones más elevadas. Sigamos explorando la conexión entre la gratitud y la presencia consciente, centrando nuestra atención en cómo esta práctica puede transformar nuestras relaciones, permitiéndonos estar plenamente presentes en el momento. La gratitud, cuando se incorpora en nuestras interacciones diarias, se convierte en un recordatorio constante de la importancia de estar plenamente presentes en nuestras relaciones. Al expresar agradecimiento, no solo reconocemos las contribuciones de los demás, sino que también nos sumergimos completamente en la conexión humana que compartimos. Practicar la gratitud nos invita a apreciar el valor del tiempo compartido con los demás. Al agradecer por las experiencias compartidas, desarrollamos una conciencia aguda de la importancia de estar presentes y comprometidos en nuestras relaciones. Esta presencia consciente fortalece los vínculos y fomenta una comunicación más profunda y significativa. La gratitud también actúa como un catalizador para la atención plena en el momento presente. Al enfocarnos en lo que apreciamos en el aquí y ahora, liberamos nuestra mente de distracciones y preocupaciones, permitiéndonos saborear la riqueza de cada instante compartido. Además, la práctica de la gratitud nos ayuda a cultivar la empatía en nuestras relaciones. Al expresar agradecimiento, no solo reconocemos los esfuerzos de los demás, sino que también nos conectamos con sus experiencias y emociones. Esta conexión profunda fortalece la calidad de nuestras relaciones y nos permite compartir auténticamente en la alegría y el sufrimiento de aquellos a quienes agradecemos. Sigamos explorando la gratitud, enfocándonos ahora en cómo esta práctica se relaciona con la claridad de propósito y cómo expresar agradecimiento puede guiarnos hacia una vida más alineada con nuestras metas y aspiraciones más profundas. La gratitud, cuando se integra en nuestra búsqueda de propósito, se convierte en una brújula que nos guía hacia lo que realmente importa en nuestras vidas. Al agradecer por nuestras experiencias, relaciones y logros, clarificamos lo que valoramos y deseamos seguir cultivando en nuestro viaje.
Practicar la gratitud nos invita a reflexionar sobre nuestras metas y aspiraciones. Al expresar agradecimiento, también evaluamos lo que es más significativo para nosotros. Esta autoevaluación nos proporciona claridad sobre nuestros valores fundamentales y nos ayuda a tomar decisiones que estén alineadas con nuestro propósito más profundo. La gratitud también nos ayuda a encontrar significado en nuestras acciones diarias. Al reconocer y agradecer por el propósito detrás de lo que hacemos, infundimos nuestras actividades con un sentido más profundo. Esta conexión entre gratitud y propósito nos impulsa a vivir de una manera más intencional y significativa. Además, la práctica de la gratitud nos alinea con nuestras verdaderas pasiones. Al expresar agradecimiento por las experiencias que nos llenan de alegría y satisfacción, identificamos las actividades que resuenan más con nuestra esencia. Esta conexión con nuestras pasiones nos guía hacia una vida más plena y en armonía con nuestro propósito. Sigamos nuestra exploración de la gratitud, ahora enfocándonos en cómo esta práctica puede ser un motor de transformación personal continua, llevándonos a evolucionar y crecer de maneras significativas. La gratitud, cuando se convierte en una parte integral de nuestra vida, se convierte en un catalizador para la transformación personal. Al reconocer y agradecer por todas las experiencias, incluso las desafiantes, abrazamos la oportunidad de aprender y crecer a través de cada capítulo de nuestra vida. Practicar la gratitud nos invita a adoptar una mentalidad de crecimiento constante. Al expresar agradecimiento, abrazamos la noción de que cada día, cada encuentro, cada desafío, es una oportunidad para mejorar y evolucionar. Esta mentalidad de crecimiento se convierte en un motor poderoso para la transformación personal continua. La gratitud también nos ayuda a soltar lo que ya nos sirve en nuestro viaje. Al agradecer por las lecciones aprendidas en situaciones pasadas, liberamos el peso emocional asociado con el resentimiento y la tristeza. Este acto de soltar nos permite avanzar con ligereza hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. Además, la práctica de la gratitud nos conecta con nuestra esencia más profunda. Al expresar agradecimiento por quienes somos, reconocemos y celebramos nuestra singularidad. Esta conexión con nuestra verdad interna nos guía hacia una transformación personal que refleja autenticidad y plenitud. Sigamos explorando el poder de la gratitud, esta vez centrándonos en cómo esta práctica puede transformar nuestra percepción de la vida cotidiana, infundiéndola con un sentido profundo de abundancia. La gratitud, cuando se convierte en una actitud diaria, nos permite ver la riqueza en los detalles más simples de la vida. Al expresar agradecimiento por las pequeñas alegrías y las experiencias cotidianas, cambiamos nuestra perspectiva, pasando de la escasez a una percepción de abundancia. Practicar la gratitud nos ayuda a reconocer la abundancia que ya existe en nuestras vidas. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, descubrimos una fuente constante de alegría y satisfacción. Esta mentalidad de abundancia nos permite saborear la riqueza de cada momento, incluso en medio de la rutina diaria. La gratitud también actúa como un imán para más abundancia. Al agradecer por lo que ya tenemos, abrimos nuestras mentes y corazones a recibir más bendiciones. Esta conexión entre gratitud y abundancia crea un ciclo positivo en el que nuestra percepción de la vida se llena cada vez más con experiencias y momentos significativos. Además, la práctica de la gratitud nos ayuda a valorar las relaciones y las experiencias sobre las posesiones materiales. Al expresar agradecimiento por las conexiones humanas y las memorias compartidas, cultivamos una forma de riqueza que va más allá de lo material y perdura a lo largo del tiempo. Sigamos explorando el profundo impacto de la gratitud, esta vez centrándonos en cómo esta práctica puede desencadenar un ciclo virtuoso que enriquece nuestras vidas y se expande hacia el mundo que nos rodea. La gratitud, cuando se vive de manera consistente,
inicia un ciclo positivo en nuestras vidas. Al expresar agradecimiento, generamos emociones positivas que reverberan en nuestro ser y afectan directamente nuestra calidad de vida. Este círculo virtuoso se intensifica a medida que la gratitud se convierte en una parte esencial de nuestra forma de ser. Practicar la gratitud nos conecta con la energía positiva del universo. Al enviar vibraciones de agradecimiento, atraemos experiencias y personas que reflejan esa misma energía positiva. Este ciclo virtuoso amplifica la abundancia en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras experiencias cotidianas. La gratitud también se propaga de persona a persona, creando un impacto positivo en la comunidad. Al expresar agradecimiento, inspiramos a los demás a hacer lo mismo. Este contagio de gratitud forma una red de conexión humana basada en la apreciación y el reconocimiento mutuo. Además, la práctica de la gratitud nos invita a contribuir al bienestar de los demás. Al experimentar la alegría que proviene de expresar agradecimiento, nos sentimos motivados a ser fuentes de apoyo y generosidad para aquellos que nos rodean. Este acto de dar cierra el ciclo virtuoso de la gratitud, creando un impacto positivo en un nivel más amplio. En nuestro viaje final a través de la gratitud, nos enfocaremos en cómo esta práctica se convierte en un compromiso continuo, un camino que nos invita a cultivarla de manera constante para cosechar sus frutos a lo largo del tiempo. La gratitud, cuando se asume como un compromiso diario, se convierte en una fuerza constante que guía nuestras vidas. Al comprometernos a buscar y reconocer las bendiciones en cada día, creamos una base sólida para una vida llena de significado y propósito. Practicar la gratitud de manera continua nos ayuda a atravesar los altibajos de la vida con resiliencia. Al comprometernos a encontrar algo por lo que estar agradecidos incluso en los momentos difíciles, construimos una fortaleza interna que nos ayuda a mantenernos centrados y positivos en medio de los desafíos. La gratitud también se convierte en un faro que ilumina nuestro camino en la toma de decisiones. Al comprometernos a tomar decisiones desde un lugar de agradecimiento y aprecio, nos aseguramos de que nuestras elecciones estén alineadas con nuestros valores fundamentales y contribuyan a nuestro bienestar y al de los demás. Además, la práctica continua de la gratitud nos invita a compartir este regalo con los demás. Al comprometernos a inspirar a aquellos que nos rodean a adoptar una mentalidad de gratitud, contribuimos a crear un mundo más compasivo y lleno de alegría. Este viaje a través de la gratitud nos ha llevado desde la apreciación de las pequeñas cosas hasta la comprensión de su poder transformador. Al comprometernos a vivir con gratitud, abrimos las puertas a una vida plena de significado, conexión y propósito. Y así concluimos nuestro viaje a través del poder transformador de la gratitud. Espero que esta exploración haya resonado contigo y haya encendido una chispa de reflexión en tu corazón. Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias. ¿Cómo ha influido la gratitud en tu vida? ¿Hay algún aspecto que te haya sorprendido o que quieras explorar más a fondo? Te animo a que compartas tus pensamientos en la caja de comentarios. Cada palabra que compartes es valiosa para nosotros y enriquece esta comunidad que estamos construyendo juntos. Si este video te ha tocado de alguna manera, ¿podrías considerar darle un me gusta? No solo nos motiva a seguir explorando temas relevantes, sino que también ayuda a que este contenido llegue a más personas que puedan beneficiarse de estas reflexiones. Y si aún no eres parte de nuestra familia, ¿por qué no te unes suscribiéndote al canal? Aquí continuaremos explorando ideas transformadoras y construyendo un espacio donde la inspiración y el crecimiento personal se entrelazan. Finalmente, si conoces a alguien que pueda encontrar valor en este contenido, te invitamos a compartirlo. Juntos, podemos esparcir las semillas de la gratitud y hacer de este mundo un lugar más luminoso y conectado. Gracias por ser parte de esta travesía.
Esperamos seguir compartiendo y creciendo contigo.